Hoy tenemos algo increíble sobre la mesa. Parecen las actas de un comité galáctico Sí, de una especie de confederación intergaláctica. y están decidiendo el destino de un planeta entero. Lo que planean es tan brillante como aterrador. Totalmente. El tema es el futuro de una civilización en desarrollo en el tercer planeta de un sistema solar en la Vía Láctea. Nuestra galaxia. Exacto. Y bueno, hoy nos vamos a meter de lleno a desentrañar qué demonios es este Proyecto Libertad. Y para entenderlo, creo que hay que empezar por el problema, ¿no? Por lo que esta confederación quería resolver. A ver, Los documentos describen a esta especie como inherentemente belicosa y desordenada. qué fuerte. Pero no es un juicio moral, ¿eh? Es un problema de logística pura y dura. Están justo en medio de una zona que se quiere usar para nuevas rutas de tráfico interestelar. O sea, estorban. Justo. Y el debate inicial que registra de estas actas es brutalmente pragmático. Una de las opciones principales era, sin rodeos, la aniquilación total de la especie. Espera. Así de directo, eliminarlos y ya. Así de directo. La describen como la opción más sencilla y, a la larga, la más barata. Qué frialdad. Total. Esto pone en perspectiva lo que estaba en juego desde el principio, ¿no? No era una misión de observación, era una decisión de gestión de recursos cósmicos. O los erradicaban o encontraban otra solución. Y de ahí nace, supongo, el Proyecto Libertad. Exacto. Pero en lugar de aniquilarlos, proponen algo, no sé, mucho más retorcido. Un modelo experimental para contener lo que llaman el proceso entrópico y autodestructivo de esta especie. Sí, y el método es la clave de todo esto. No es una intervención directa. No. Hepáticos y subliminales. La idea era como darles un empujón y que la propia especie se autorregulara. O se autodestruyera. Pero la decisión final, la responsabilidad, recaería sobre ellos. De ahí el nombre, claro. Libertad. Una palabra que, qué ironía, sacan de su propio idioma. Y que para la Confederación significa ser responsables de sus actos. Es como poner a un niño en una habitación llena de cuchillos y decirle, ser responsable, ¿no? Es una forma increíblemente arriesgada de enseñar una lección. Y lo que me llama la atención es que este implante mental no es una simple orden de pórtense bien. No, claro. Tiene dos componentes muy distintos, casi opuestos. Por un lado, les implantan las bases de la conciencia de la Confederación, los conceptos de justicia, igualdad y tolerancia. La idea era que los sintieran como propios, ¿no? Como si hubieran surgido de su propia evolución. Exactamente. Un momento. Pero si esta confederación tiene el poder de implantar ideas como justicia y tolerancia, ¿por qué no simplemente implantar la idea de no ser belicosos y ya está? Buena pregunta. ¿Por qué crear obstáculos tan peligrosos? Parece un riesgo. Innecesario. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y creo que la respuesta está en la filosofía del experimento. No querían robots pacíficos. Querían una civilización que eligiera la paz. Exacto. Que la entendiera. Por eso crean el segundo componente del implante. Los obstáculos, barreras mentales diseñadas para poner a prueba esos conceptos. O sea, les dan las herramientas para salvarse, pero también les inyectan las enfermedades sociales que deben aprender a curar. Es una locura. Una prueba de fuego. De acuerdo, entiendo la lógica. ¿Y cuáles son esas enfermedades sociales que les implantan? Son tres conceptos, tres pruebas fundamentales del proyecto. La primera es raza. Raza. Sí, les inculcan la idea de que las diferencias étnicas superficiales son en realidad divisiones biológicas profundas. Y claro que algunas razas son superiores a otras. Una idea totalmente artificial. ¿Y el objetivo? La lección que se supone que deben aprender con eso. Si lograban superar esa división, si llegaban a la conclusión de que eran una sola especie, pues entonces habrían entendido y asimilado de verdad el concepto de igualdad. No como una idea abstracta, sino como una verdad vivida. Justo. ¿Ok? Tiene sentido. ¿Y el segundo obstáculo? El segundo es nación. Aquí les implantan la creencia de que pertenecen a grupos distintos, definidos por fronteras imaginarias y símbolos abstractos como banderas. Lo que, obviamente, los llevaría a luchar por recursos y territorios que creen que les pertenecen. Y la lección a aprender aquí es la pertenencia. Pero, a ver,
La nación ya es una forma de pertenencia, ¿no? Exacto, pero es una pertenencia limitada, exclusiva. Tribal. El truco del experimento era darles un sentido de identidad de grupo tan fuerte. Que para sobrevivir a los conflictos que eso generaría, la única solución lógica fuera expandir esa identidad hasta abarcar el planeta entero. Justamente, pasar del pertenezco a este grupo a pertenecemos a este mundo. Es una apuesta altísima. Altísima. Y nos lleva al tercer y último obstáculo, quizás el más complejo de todos. Religión. ¿Religión? Se describe como la implantación de un sistema de creencias abstractas centrado en una divinidad etérea, invisible e indeterminada. ¿Y cómo se supone que eso les enseña sobre la justicia? Esa conexión no me parece tan obvia. Es que es una forma increíblemente indirecta de hacerlo, ¿no crees? Totalmente. La idea parece ser que al forzar a la especie a debatir sobre la voluntad de un ser superior invisible, se ven obligados a crear sistemas de moralidad y leyes para interpretar esa voluntad. Ah, claro. Como si hubieran provocado el conflicto teológico a propósito, sabiendo que la única salida era crear un sistema legal para mediarlo. La justicia como una consecuencia necesaria del caos espiritual. Visto así, es un diseño diabólicamente inteligente. Pero para que todo esto funcione como experimento, tiene que haber reglas, supongo. Y hay una regla de oro, la más importante y la más cruel de todas. Los documentos son explícitos. Se prohíbe terminantemente cualquier tipo de contacto o intervención directa. Nada. Nada, ni académico, ni investigativo, ni comercial. Solo un pequeño grupo, los veedores del proceso, pueden hacer visitas programadas para monitorear. El destino de la especie, entonces, quedaba enteramente en sus manos. Con todas esas ideas contradictorias bullendo en sus mentes. Y después de todo ese debate de sopesar la aniquilación contra este experimento, todo se reduce a una votación. Me imagino la escena. Los visores holográficos se encienden. Y en la pantalla, una sola palabra. ¿Aprobado? Se pone en marcha. ¡Qué momento! Uf. Bien, el plan está aprobado, el experimento en marcha. Y la pregunta del millón es, ¿funcionó? Supongo que el siguiente documento, el primer informe de los veedores, nos dará una idea. Sí, y ahí es donde la cosa se empieza a torcer. Pero primero, ¿cómo monitoreaban algo tan complejo? El método es tan fascinante como el propio experimento. Los documentos describen unas sondas de cuarzo que implantaron en varios puntos del planeta. ¿Sondas de cuarzo? Sí. Al parecer, estas sondas son sensibles a algún tipo de campo psíquico colectivo y cambian de color según el nivel de conciencia de la población. ¿Una especie de termómetro moral a escala planetaria? ¿Y qué significan los colores? La escala es bastante clara. Empieza en rojo, ¿Rojo? que indica un estado de conciencia primitivo, casi animal. Criaturas centradas en el instinto, la supervivencia, la agresión. Lo básico. Luego está el verde, que muestra un primer destello de autoconciencia, una noción del yo y del entorno. Y el objetivo final del proyecto, digamos, la graduación, era el azul. ¿Azul? Un nivel de conciencia superior, donde entienden la conexión entre sus actos y las consecuencias, y donde florecen los conceptos de justicia e igualdad. Entonces, la gran pregunta. ¿Qué dice ese primer informe? ¿Llegaron al azul? Sí, y aquí es donde la historia se tuerce. El informe es devastador. ¿Por qué? Confirma que la especie alcanzó un nivel de azul, sí, pero muy bajo, muy tenue. Y lo peor no es eso. El problema es que la evolución se detuvo bruscamente. Se estancaron. Bueno, solo se estancaron. Eso no suena tan terrible. No, es que no solo se estancaron. Los veedores observan con alarma que parecen estar involucionando. ¿Cómo? El tenue azul está desapareciendo, regresando al verde, pero un verde contaminado con fuertes y violentas tonalidades de rojo. O sea, un retroceso. Un retroceso masivo. Indica un resurgimiento de actos egoístas, tribales, violentos. El indicador que se desplomó por completo según el informe fue la tolerancia. La tolerancia. Cayó a su nivel más bajo posible. O sea que los obstáculos que les pusieron no los están superando. Para nada. Todo lo contrario. Se han convertido en el centro de su existencia.
El informe es tajante, ¿Qué dice? que los conceptos de raza, nación y religión no se están usando como peldaños hacia una conciencia superior, sino como excusas para atacarse los unos a los otros. No son lecciones, se convirtieron en armas. Se aferraron a las divisiones en lugar de trascenderlas. ¿Y qué pasó con el concepto central? Con la idea de libertad como responsabilidad. Corrompido, totalmente. El informe usa una frase durísima. Dice que el concepto ha sido tergiversado de una forma tal que es prácticamente irreconocible. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo interpretaron? Parece que separaron la libertad de la responsabilidad. La interpretaron no como la libertad para ser mejores, sino como la libertad de hacer lo que quisieran, sin importar las consecuencias. El egoísmo disfrazado de principio filosófico. Exactamente. Y en medio de todo este caos social, el informe añade otra capa de preocupación, ¿no es así? Algo sobre el planeta mismo. Sí, y es quizás la parte más triste. Los vedores notan con extrema preocupación la forma metódica y casi suicida en que la especie está atacando su propio ecosistema. ¿No es un daño colateral entonces? No, es una destrucción sistemática. Y lo más interesante es el análisis psicológico que hacen los vedores sobre esto. ¿Qué observan? Observan que la especie, para no enfrentar su propia culpa, ha transferido la responsabilidad del problema a un ente abstracto, que llaman Gaia o el planeta. Hablan de salvar el planeta como si fuera una entidad ajena a ellos, algo que está allá afuera. Al hacer esto, al cosificar su propio hogar, evitan asumir su rol en la destrucción. Es una negación a escala planetaria. Una negación total. El informe termina con una nota casi paranoica, ¿verdad? Una sospecha de sabotaje. Correcto. La comisión especula que podría haber fuerzas oscuras interfiriendo, intereses que se beneficiarían de que el experimento fracasara rápido. Para poder demoler el planeta y construir esa ruta comercial que mencionamos al principio. Podría ser una facción dentro de la misma confederación incluso. Pero no pueden hacer nada al respecto. Absolutamente nada. Ahí es donde la regla de oro del proyecto se convierte en una trampa mortal. La prohibición de intervenir es absoluta. ¡Qué impotencia! El informe lo reitera. Lo que pase con ellos depende exclusivamente de ellos. Tienen que quedarse de brazos cruzados viendo cómo su experimento se convierte en una catástrofe. Sin poder siquiera investigar si hay alguien moviendo los hilos y la sombra. Una situación terrible. Así que después de ese desastroso primer informe, uno se pregunta si simplemente cancelaron el proyecto o lo dejaron seguir su curso. ¿Qué dice el último documento? Nos lleva a la decisión final del Consejo Galáctico, y el panorama es desolador. El informe final abre diciendo que la situación ha empeorado de forma drástica y acelerada. Peor todavía. Mucho peor. Ya no hay rastro de azul. Las ondas de cuarzo no solo marcan rojo, sino un rojo intenso, casi negro. ¿Y eso qué significa? Es una señal que los veedores interpretan inequívocamente como rabia, furia y destrucción a escala masiva. Es el fracaso total del experimento. En todos los frentes. El documento hace un recuento final que es como leer una autopsia. A ver. Los líderes nacionalistas y populistas han fracturado por completo la idea de nación. La religión es abusada para generar lucro, poder, guerras. Las libertades pisoteadas por regímenes totalitarios. Y la destrucción del hábitat es un hecho consumado. Entonces, llega el momento de la verdad. El Consejo toma una resolución final. ¿Qué deciden hacer con el planeta y con la especie? Es una decisión con varias partes, cada una más grave que la anterior. Primero, declaran el planeta en cuarentena permanente. ¿Aislado? Aislado de forma definitiva del resto del orden sideral. Se acabó el experimento. Su suerte, ahora sí, queda 100% en sus manos. ¿Y segundo? Segundo, se autoriza la construcción de la ruta interestelar y con ella se autoriza la demolición del mundo. La opción que estaba sobre la mesa desde el principio. Exacto. Vuelven al punto de partida. Hay una cláusula casi poética que menciona una poco probable evacuación trascendente y multidimensional si logran evitar la autodestrucción. Pero el propio documento lo trata como una fantasía, ¿no? Sí, como una nota a pie de página. Un final terrible. Parece que la historia termina con un simple acto de aniquilación burocrática. Y ahí es donde el documento da un giro que te deja sin aliento. La resolución del Consejo no termina ahí. Ah, ¿no? Porque no abandonan la vida del planeta.
solo abandonan a su especie dominante ¿Cómo? y dan luz verde a un nuevo plan de contingencia, un proyecto llamado ARCA. Proyecto Arca. ¿Qué es eso? Es lo más sorprendente de todo el archivo. Es un plan de reinicio cósmico a una escala inimaginable. Inician de inmediato la terraformación de 7 planetas vírgenes en sistemas estelares cercanos, ¿7 planetas? en Próxima Centauri y TRAPPIST-1, que tienen condiciones similares. ¿Para qué? ¿Para reubicar a la especie fallida? No, ese es el punto. El objetivo es poblar estos nuevos mundos con las demás especies del planeta original. ¿Animales, plantas? Animales, plantas, insectos, vida marina. Todo menos ellos. Quieren darles a esas otras formas de vida una nueva oportunidad de evolucionar hacia la conciencia. Pero esta vez sin la influencia de la especie que lo arruinó todo. Y no solo eso. Hay más. Planean explorar diferentes caminos evolutivos. Cada uno de los 7 planetas será un laboratorio distinto. En uno, acuático, esperan ver si una especie de cefalópodos puede alcanzar la conciencia. Increíble. Otro se diseñará para favorecer a los insectos sociales, para ver si una inteligencia de colmena es viable. Otro para las aves. Están buscando activamente, y cito, nuevas conciencias más acordes con el sentir de la conciencia universal. O sea que la historia no es sobre un fracaso, sino sobre podar una rama fallida del árbol de la vida, para que otras puedan crecer. Es increíble. Un experimento cósmico, el Proyecto Libertad, que termina no en un final, sino en 7 nuevos comienzos. Y si lo analizamos en su totalidad, el proyecto fracasó porque los obstáculos que les implantaron, raza, nación y religión, se convirtieron en fines en sí mismos. Exacto, no en lecciones a superar. Se enamoraron de sus jaulas. Nunca entendieron que la libertad no era un permiso para el egoísmo, sino el peso de la responsabilidad por el todo. Justamente. Al final los documentos no describen una aniquilación, sino una preservación increíblemente selectiva. Un acto de jardinería cósmica. La vida del planeta se salva, pero se le da la oportunidad a otras especies de tomar el relevo. Lo que nos deja con una pregunta final para reflexionar. Una que los propios documentos no responden. A ver, Si a otra especie de ese mismo planeta, pensemos en una inteligencia acuática, como la de los pulpos, o una conciencia colectiva como las hormigas, se le diera la oportunidad de evolucionar sin los obstáculos implantados. sin raza, nación y religión. Exacto. ¿Lograría tener éxito donde la humanidad fracasó? ¿O existe algo inherente a la vida de ese planeta? Una chispa de conflicto en su ADN que conduce inevitablemente a la autodestrucción una vez que se alcanza la autoconciencia. Esa es la pregunta que queda flotando en el vacío.